Hola, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Marín Plegosir, doctorante del doctorado en educación de la materia Tendencias Contemporáneas de la Educación. Esta actividad que vamos a llevar a cabo es sobre la educación a distancia. La educación a distancia. La educación a distancia ha revolucionado la manera en la que aprendemos, permitiendo a los estudiantes acceder al conocimiento sin las limitaciones de la ubicación geográfica. Esta presentación explora los orígenes, ventajas, desventajas y desafíos, así como el futuro de este modelo educativo. Esto es a grosso modo de lo que estaremos platicando en este pequeño espacio acerca de la educación a distancia, y también abordaremos algunas modalidades que vienen inmersas dentro de esta modalidad de educación a distancia y cómo ahorita en nuestra época actual ha tenido o ha agarrado más auge. Pero ¿cuáles son los orígenes de la educación a distancia? Esta educación a distancia no es nada nuevo, ya que parte desde el siglo XIX y tuvo posteriormente una pequeña evolución con la llegada de la radio y la televisión. Se dice que la educación a distancia pues surgió a finales del siglo XIX con el correo, ya que este medio era un medio básico para poder aprender, tomar cursos y otras cuestiones. Entonces de ahí nace nuestro concepto de educación a distancia, y a través de ahí, de este siglo, pues va a ir evolucionando. ¿Cómo surge esta educación a distancia? Bueno, la educación a distancia surge pues básicamente como una necesidad de proporcionar una educación que sea accesible a las personas, principalmente aquellas que no pueden estar de manera física en algún lugar, en algún salón, que su zona geográfica les impide llegar a ciertos lugares. Y todo esto de educación a distancia, obviamente ya en nuestras épocas, pues fue impulsada un poquito mejor por todo lo que es la tecnología y los medios de comunicación remota. Entonces, es básicamente una necesidad para que cualquier persona pueda ser educada, y no importando el lugar donde se encuentre o zona geográfica. Pero como definición, ¿qué es la educación a distancia? La educación a distancia es un sistema que enseña a los estudiantes y no necesita estar físicamente, que no son, estar físicamente presentes dentro de un aula, como ya lo mencioné. Utilizan la tecnología digital para facilitar el aprendizaje remoto, permitiendo el acceso a materiales, clases, recursos desde cualquier lugar. Esto lo voy a poner un poquito entre paréntesis porque también mencioné que no era necesario el uso tanto de la tecnología para que fuera educación a distancia. Pero bueno, ahorita lo trabajamos más adelante. La educación a distancia también, por otro lado, puede ser sincrónica o asincrónica. Ahorita explicamos en qué consiste cada uno de estos conceptos. Sincrónica. Los alumnos pueden coincidir en el mismo tiempo de clases, pero no en el mismo espacio geográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los alumnos que deben de estar en un salón, bueno, en una clase, más bien, en una clase, pueden estar o citarse a una hora en específico donde ellos atiendan la sesión con las actividades programadas, pero que cada uno de ellos se encuentre en un diferente lugar, o hasta país, o en diferente estado. En cualquier caso, aquí no es necesario tanto del internet, o no es obligatorio, ya que se pueden usar otros medios como podría ser la radio, el teléfono, la televisión. En el caso de telesecundarias podría ser algún ejemplo. Y la asincrónica. Los alumnos no coinciden en el tiempo ni en el espacio geográfico. Son espacios específicos donde se encuentran sus actividades. ¿Qué quiere decir esto?
que los alumnos que vayan a presentar alguna clase, algún curso, no necesariamente tienen que ser conectados a una misma hora, todos pueden disponer de su tiempo, así como también del espacio geográfico. Su tiempo puede variar en cuestión de sus necesidades y el espacio pues obviamente también. También no necesariamente tiene que ser con el internet, ya que esta actividad o esta educación a distancia asincrónica pues también puede ser llevada a cabo de diferentes formas, ocupando cartas, a través de folletos, la utilización de libros, grabando un material en alguna USB y posteriormente reproducirla, así como la utilización de CDs, instructivos, entre otros materiales. Entonces aquí ya tenemos que nuestra educación a distancia puede ser sincrónica o asincrónica. Ajá. Bueno, la educación a distancia, quisiera permitir mencionarles que se divide esta a su vez en dos tipos de educación diferentes. No hay que confundirnos. La educación en línea, por un lado, o la llamada online, que es parte de una educación a distancia, y también la educación virtual, lo que también se le conoce como el e-learning. Esta educación también es parte de una educación a distancia. Ambas tipos de educación online e e-learning, en línea o virtual, sí requieren obligatoriamente del Internet, y estas dos son parte de una educación a distancia. Bueno, ¿qué es la educación en línea o la llamada online? Menciono algunas de sus características para que la entendamos un poquito mejor. El uso del Internet para conectar a los participantes es pues, un requisito, como ya mencioné, obligatorio o fundamental para que sea una conexión en línea. Esta educación en línea se complementa a través de plataformas y otros recursos. Es donde vamos a estar nosotros conectados, los participantes, donde vamos a llevar la actividad y vamos a ocupar pues, ciertos recursos didácticos o también que se encuentren en plataformas para hacer uso de estas actividades. Las clases son en vivo, son sincrónicas, son como las que nosotros llevamos cada sábado, donde nos citan a un horario en específico, nos dan una liga y nos conectamos. Las plataformas de conexión también pueden ser muy variadas. En nuestro caso ocupamos Zoom, puede ser Teams, también puede ser Classroom, entre otras. Aquí otra característica de esta educación en línea, donde estamos físicamente todos en un espacio de internet, en una plataforma, concentrados, pero obviamente cada uno de nosotros estamos de forma remota en distintos puntos geográficos. Esta participación dice que debe de ser activa y también hay retroalimentación. Nosotros lo llevamos a cabo cada semana cuando nos piden nuestra actividad o ya llevamos nuestras actividades realizadas, y en clase solamente compartimos experiencias, trabajamos lo que previamente se realizó, se investigó, se estudió, y hacemos una retroalimentación de todos nuestros trabajos. La planeación es muy diferente a las clases presenciales, ya que debemos tener en cuenta que el contexto pues, en el que nos encontramos es muy diferente. La planeación que se hace en un contexto presencial lleva otras variantes, donde tienen otros distractores, otros materiales, donde todo el mundo quiere hablar al tiempo. Y aquí en la planeación en línea pues es diferente, porque también los distractores también varían, son diferentes. Que yo esté sentado aquí de este lado a la persona que está retroalimentándome en otra zona geográfica, o el profesor que está interviniendo. Entonces esta planeación y las mismas actividades se tienen que planear de forma diferente para que nosotros estemos siempre activos, no nos aburramos, y eliminar principalmente estos factores de distracción. Ajá. Y vamos con la educación virtual. La educación virtual o la e-learning
no está sujeta a un tiempo ni lugar de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tomar nuestro tiempo específico para llevar a cabo un estudio o una clase. La clase obviamente ya está previamente grabada y solamente nosotros tenemos que tener un poquito más de autocontrol en nuestro tiempo para identificar en qué momentos vamos a determinar tomar esa clase, en las mañanas, en las tardes, en las noches. También aquí no requiere tanto un espacio de conexión a internet porque pues la clase puede estar ya grabada previamente y nosotros la podemos descargar. Entonces la podemos descargar para pasarla a un CD, a una USB y verla, la clase en algún dispositivo. Entonces esta parte sería la única ventaja de no ocupar esta conexión. Pero obviamente también lo podemos hacer inmediatamente con la conexión directa y abriendo la plataforma donde se encuentra la liga de la clase. Entonces esta es una parte fundamental donde nosotros decidimos en qué momento vamos a tomar esta clase y obviamente determinar nuestros tiempos y el tiempo de duración de la clase. Es personalizada cuanto al ritmo de trabajo. Aquí igual refuerzo lo que estoy mencionando. ¿Por qué personalizada? Porque yo decido cuándo y a qué horas tomar esta sesión de 50, de 2 horas, de 20 minutos, cómo trabajarla y yo qué tanto voy a avanzarle en esta actividad y combinarla con mis actividades de la vida cotidiana, con mi trabajo o con mi parte presencial o con mi negocio. Entonces esta es muy importante porque la personalización de esta clase o de esta educación virtual sí depende mucho de la persona que está tomando el curso para que sea más productivo y que no se tienda a ser aburrido. Aquí se utilizan plataformas para el acceso a contenidos y que haya participación y retroalimentación. La utilización también de LMS, que es el Learning Management System, que son las plataformas de gestión de aprendizaje, que es donde nosotros participamos, subimos las tareas, estamos en los foros, también hacemos consultas de material de trabajo, de actividades didácticas, donde subimos nosotros nuestras participaciones y podemos compartir también todos estos recursos didácticos. Parte de estas actividades se encuentra el Moodle, Classroom, el Canva y muchas más que son propias de cada institución educativa. También una característica que a mí me gustó, se pueden masificar. ¿Qué significa esto? Que estas se pueden llevar a cabo con muchísimas personas y al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un curso de mecánica automotriz y yo tengo todo armado, instructivos, exámenes, videos, y todo lo subo a cierta plataforma donde invito a mis participantes a que tomen este curso, entonces pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 1000 personas las que pueden llevar al mismo tiempo y a su propio ritmo esta actividad y este proceso de aprendizaje de este curso en específico. Entonces esta educación virtual también tiene pues esta ventaja de dosificarnos en el sentido de que podemos tomar nuestros cursos en los tiempos y momentos que queramos y cuando yo esté llevando este curso, pues tal vez a la par 100, 200 o 1000 personas estén llevando también este mismo curso. Aquí lo único es que depende de los que nos dan los cursos, de que soporten sus plataformas para que todo este tipo de gente pueda llevar el curso al mismo tiempo y en el mismo espacio virtual, que serían las plataformas. Ajá. Y con esto, pues también refuerzo lo anterior, que se pueden llevar de forma sincrónica. Ya platicamos que esta forma sincrónica es que no necesariamente el grupo
puede estar ni en el mismo tiempo ni en el mismo espacio geográfico tomando esta actividad, sino cada uno determina sus momentos de las actividades y cómo va a ir creciendo. También existe la educación híbrida o el aprendizaje híbrido, que no es más que otra cosa que la participación o las clases presenciales junto con una educación virtual. Entonces la mezcla entre lo presencial y lo virtual. Entonces agarra lo mejor de cada mundo. Aquí lo que podemos hacer también, en base a una planeación, es que en la parte de educación virtual los alumnos preparen material, resuelvan tareas, realicen actividades, todas estas previamente, para que cuando estén en clases presenciales pues se comparta este tipo de materiales o desarrollen prácticas u otras actividades posteriores a las previas dejadas. Entonces, el aprendizaje híbrido es la combinación de lo presencial con lo virtual. Los estudiantes de educación a distancia. ¿Cómo son? Este tipo de educación es elegido por personas de todas las edades, especialmente adultos que buscan mejorar su formación académica o laboral y jóvenes en lugares con poco acceso a centros educativos. Actualmente, la educación a distancia sí va a enfocar un poquito más a la gente adulta, a la gente que está trabajando, a la gente que ya va desfasada conforme a su edad y sus años de estudio, ya que por sus actividades requieren de estos medios para poder seguir creciendo académicamente. ¿Cuál es el papel de la tecnología en todo esto? Pues obviamente la tecnología es crucial en la educación a distancia, principalmente pues, a través de nuestras plataformas donde estamos tomando estos cursos, llevamos a cabo diferentes situaciones, videoconferencias, ocupamos herramientas digitales que nos permiten una mejor interacción entre estudiantes y profesores. Por ejemplo, en nuestro Zoom podemos compartir pantalla, podemos hacer grupos más chiquitos del grupo principal que está. Hay una sesión de chat donde podemos estar poniendo cierta información, podemos personalizar nuestros fondos de pantalla. Entonces, todas estas herramientas que nos está dando la tecnología para que nuestra educación a distancia sea más amigable es bastante beneficioso. La educación a distancia en situaciones de emergencia. Durante esta crisis que vivimos en 2020, pues obviamente la educación que conocíamos, de lo principal, la educación presencial, que se limitó, se cortó, se transformó de una manera muy significativa cuando se empezaron a meter lo que era Classroom. Con Classroom primero aprendimos sobre este material, estas actividades, cómo venían programadas semanalmente, y posteriormente empezamos a evolucionar un poquito con Classroom al llevar clases online donde citábamos a los chicos a cierta hora que se conectaran y tomábamos la sesión educativa y posteriormente revisaban ellos o hacían sus tareas. ¿Cuál es el futuro de esta educación a distancia? Bueno, se espera que la educación a distancia continúe creciendo con innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, mejorando la experiencia educativa. Con esto quiero decir que estamos prácticamente en pañales en educación a distancia, ya que desconocemos todavía mucho de lo que es la inteligencia artificial, que es un tema innovador que requeriría otro video para explicar todo esto, pero siento que estas plataformas que ya tienen muchas bondades para llevar a cabo estos estudios, aunadas con la inteligencia artificial, van a mejorar demasiado. Yo quiero suponerme que en algún futuro, en unos 20, 30 años, nosotros vamos a ser como una especie de supervisor nada más en una escuela, donde la inteligencia artificial a través de robots estén dando las sesiones, las clases, y nosotros estemos tal vez de cierta forma coordinando estas actividades, ya que la inteligencia artificial
tendrá las funciones de calificar, de dar la clase, de mostrar el tema, de poner ejemplos, y los alumnos, siendo un poquito más autónomos con sus actividades, hacer la entrega de estos. Entonces yo aquí le veo muchísimo potencial a la educación a distancia, y veremos qué nos depara el futuro no muy lejano. ¿Qué pasa con la educación a distancia y el mercado laboral? Pues para apropiar a los estudiantes habilidades digitales que son altamente valoradas en el mercado laboral actual, haciendo que sean más competitivos. Para mí, por un lado, la educación a distancia permite desarrollar a los estudiantes que tengan mucho más habilidades digitales que un alumno tradicional que se encuentra en un aula, ya que a los que están a distancia los obliga a investigar, a desarrollar, a conocer diferentes plataformas, a meterse a otras cuestiones tecnológicas para creación de contenido, videos, audios, entre otras cosas, y esto les da un plus en el mercado laboral. Y por otro lado, la parte de las industrias están tomando también esto y están creando plazas donde, así como llevamos a cabo la educación a distancia, los trabajos también ya están a distancia. Ya no requerimos de ir a un lugar en específico a desarrollar una actividad, a una oficina, a un laboratorio, a una fábrica, sino que ahora, desde nuestra computadora, en cualquier lugar donde nos encontremos, estamos siendo conectados, llevando a cabo actividades, estar revisando pendientes y estar trabajando, enviando reportes para nuestros jefes. Entonces, obviamente esto solamente aplica para cierto nivel de trabajos. Hay otros que requieren obligatoriamente la parte presencial. ¿Cuáles son algunas ventajas de la educación a distancia? Bueno, dentro de las ventajas de la educación es que ya hablamos como es la flexibilidad de horarios para los estudiantes. Podemos estudiar en la tarde, en la noche, en el día, a mediodía, pausar una clase, tomarla completa. Entonces, la flexibilidad de horarios es una de las principales. El acceso a la educación y a las personas en zonas remotas. Entonces, una de sus ventajas es de que podemos llevar esta educación a distancia, ya que damos que por diferentes medios, no necesariamente ocupando el internet, pero actualmente obviamente se ocupa forzosamente el internet, pero si no se pudiera, no, en la zona no tuviese el internet, podríamos llevarlo a través de otros medios. La oferta de programas educativos variados y personalizados. Las personas o estudiantes que están inmersos en tomar un curso de educación a distancia pueden encontrar un gran repertorio de material, de qué pueden estudiar. Actualmente hay carreras en línea, preparatoria, en primaria, y cursos personalizados de computación, de macramé, de tecnología, de manejo de celulares, de fotografía, de carpintería. Entonces, lo que tenemos en línea es tan variado como nuestros gustos. Entonces, podemos estudiar pues casi lo que queramos. También de todo esto que estamos platicando sí presenta algunas desventajas. Algunas desventajas que debemos estar subsanando. Puede generar sensación de aislamiento. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy encerrado en una habitación, en un solo lugar, y desde aquí resuelvo todo? Puedo salir muy bien en un curso, puedo salir muy bien en mi materia, en mi escuela, en mi carrera, pero a través del tiempo se convierte en un aislamiento. Entonces, tal vez está en un miedo de salir de este espacio. Entonces, por un lado soluciono la parte de educación, pero por otro lado tal vez pudiese ocasionar un problema. También requiere, como ya lo enseñé, disciplina y autodirección del estudiante. Si un estudiante tiene la disponibilidad, tiene el tiempo, tiene la determinación de estudiar o de hacer algo a distancia,
solamente depende de él el que esto se cumpla, ya que de él propio puede fracasar en base a si no es disciplinado o si no tiene una buena autoestima y un buen autocontrol en sus actividades. Eh, Aquí lo pongo igual entre paréntesis, depende en gran medida de la tecnología. Aunque ya mencioné que no necesariamente necesitamos el Internet, sí, casi siempre ya actualmente, pues todo o la gran mayoría es en base a lo tecnológico. Lo que antes nos daban cursos por correspondencia, ya todo se ha mudado a la parte tecnológica. Entonces, ¿qué sigue pasando con esta parte de zonas geográficas con poca conectividad? Pues entonces tenemos que seguir regresando a llevarle los dispositivos junto con los discos, junto con los folletos, junto con los libros hasta los lugares donde se encuentran. Entonces, sí, seguimos manejando esta educación a distancia, pero nos limita el acceso a la tecnología de ciertos lugares. Aunque por ahí alguna vez leí y vi un poquito acerca de internet de Elesmos, donde nos venden todo el kit, nosotros lo instalamos donde quiera que nos encontremos y es un internet vía satélite. Entonces ahí el único problema pues serían los costos, ¿no? No puedo yo adquirir eso siendo una persona que se encuentra tal vez en una provincia muy remota y disponer de dinero para tener esa tecnología y solventar tus problemas. Entonces, ese sería también un problemilla acerca de esta educación a distancia. Todavía sigue siendo las zonas geográficas poco accesibles. ¿Cuáles son algunos consejos de éxito para la educación a distancia? Pues nosotros, si ya tenemos claro estudiar un curso en línea a distancia, lo que tenemos de establecernos nosotros es un horario fijo. Aunque conozcamos que podamos desarrollar esta actividad en cualquier tiempo porque el material va a estar disponible, creo que sí es necesario que nosotros nos propongamos un espacio fijo, así como un horario. Entonces un espacio en la sala, en el cuarto, con buena luz, donde yo me sienta a gusto, tranquilo. Y un horario donde yo esté consciente de que en ese momento tengo que ir a sentarme a hacer una actividad durante tanto tiempo, media hora, 20 minutos, una hora, dependiendo de mis cursos y de los tiempos que me den para realizar a cabo estos cursos. Y por último, la utilización de herramientas tecnológicas disponibles para mantener organizado y motivado. Tenemos demasiadas herramientas tecnológicas, podemos llevar a cabo la actividad, la clase desde un dispositivo, en un pecero, en un tren, sentados en una playa, así como estar en un cuarto, en una computadora. Entonces, todas estas herramientas que nos están dando para poder llevar a cabo esto, pues son muy diversas. Entonces depende mucho de nosotros que ocupemos las herramientas adecuadas para llevar a cabo esta educación a distancia. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones acerca de todo este trabajo que he estado platicando con ustedes? La educación a distancia es una solución educativa innovadora y flexible que está transformando el aprendizaje global con sus ventajas y desafíos. Presenta parte integral del futuro de la educación. Entonces, la educación a distancia es una solución, sí, claro que sí lo es, a una educación tradicional. Es flexible y tiene muchas ventajas más que desventajas y presenta un gran futuro en cuestión de lo que es la educación para nuestras próximas generaciones. Bueno, por el día de hoy sería todo. Les mando saludos a todos los que vean este podcast y esperemos encontrarnos en otro tema. Bye.